Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy muy contento y encantado de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy quiero mandarles un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, a nuestros amigos que nos ven en el Caribe. Y el programa de hoy pues va a tratar sobre el Concilio Vaticano II y específicamente sobre la Constitución, sobre la Sagrada Liturgia, en lo que se refiere a algunos de los sacramentos y los sacramentales. Así es que quédense con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y quiero recordarles nuestras vías de comunicación para estar en contacto durante el programa y también, ¿por qué no?, durante la semana, si ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntas que se les ocurran, también con mucho gusto se las podemos resolver. Bueno, pues tenemos mi cuenta de Twitter que es @filos1403, @PHYLOS1403. También tenemos mi cuenta de Facebook, que es manuel.ocampo.ponce, @Facebook. Por estas dos vías nos podemos comunicar durante el programa. Yo voy a estar más o menos pendiente para ver si tienen alguna pregunta, algún saludo, pues podérselas resolver de inmediato. Y bueno, también tenemos el correo de concilios @mariavision.com para cuestiones un poco ya que requieran más tiempo de reflexión o que a ustedes se les vayan ocurriendo durante la semana y yo con mucho gusto pues se las pueda resolver. El día de hoy nos vamos a enfocar en el Concilio Vaticano II y para los que apenas están iniciando a ver este programa, pues el concilio, un concilio es una asamblea de la Iglesia y cuando este concilio es ecuménico, quiere decir que es una asamblea de toda la Iglesia, una reunión de toda la Iglesia en donde se resuelven y se tratan asuntos que se van pues acumulando a través del tiempo en la Iglesia relacionados con la fe y con las costumbres, principalmente con la moral. Entonces, aquí es donde se han definido los dogmas, aquí es donde se han definido muchos artículos y formulaciones importantes que van definiendo lo que es la doctrina del magisterio ordinario de la Iglesia, es decir, lo que legítimamente se va enseñando a través de los siglos. El primer concilio, pues fue el concilio de Jerusalén en el año 49, en el que todavía estaba San Pedro. Ese fue el primer concilio ecuménico, porque era toda la Iglesia de ese momento. Después hubieron otros 21 concilios ecuménicos y el último que se ha celebrado es este Concilio Ecuménico Vaticano II en los años 60 del siglo pasado. Es un gran concilio en el que, bueno, se dio en un contexto, como todos los concilios, muy dramático por los cambios históricos, por los retos de la tecnología, los cambios de mentalidad de los pueblos, los sistemas políticos y económicos tan difíciles que había. Y dentro de este concilio surgieron muchos documentos, muchísimos documentos, principalmente pues las constituciones, las declaraciones, los decretos y después los frutos del concilio, entre los que se encuentra el catecismo de la Iglesia Católica, que también hay que estudiar, hay que leer y hay que conocer, porque es un compendio de la doctrina cristiana que resulta, ¿verdad?, después de unos años del concilio, pues ser un maravilloso fruto para la formación cristiana católica y también, ¿por qué no?, para consultar, para todas las dudas que nos vienen, a veces sobre tantas cuestiones, pues es un documento oficial de la Iglesia que nosotros podemos pues, consultar con mucha facilidad. El día de hoy nos vamos a centrar en una de las constituciones, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. En esta Constitución, pues vienen muchos de los lineamientos para la reforma litúrgica de la Iglesia.
Por eso los que tienen a lo mejor abuelitas o personas mayores que vivieron, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía antes del Concilio Vaticano II, saben que la misa se celebraba en latín y de alguna forma el rito era distinto en algunas cuestiones que son cambiables a lo que ahora nosotros vivimos gracias a esta reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que dio los lineamientos para que ya no solo fuera en latín, sino también en lengua vernácula, y además se hicieran modificaciones y adaptaciones que favorecieran la comunicación conforme a los tiempos actuales, porque recordemos que la liturgia, ¿verdad?, es el ejercicio del sacerdocio del mismo Jesucristo. Por la liturgia, pues, se recibe la gracia y también, bueno, pues, a través de los sacramentos, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, principalmente en estos sacramentos que no son el sacramento de la Eucaristía, pero que son signos que pues nos sirven, que tienen una función, estos signos, estos sacramentos, y la función más importante o la finalidad que tienen los sacramentos es santificarnos, o sea, hacernos santos, edificar el cuerpo de Cristo, también tiene esta finalidad, y tiene otra tercera finalidad que es dar culto a Dios. Entonces, fíjense que estas son las tres principales finalidades de los sacramentos, que son estos signos que expresan de alguna manera la eficacia, ¿verdad?, del plan de salvación y de los efectos de la gracia en las personas y de los efectos también de la intercesión, sobre todo de la Iglesia, para el beneficio espiritual de las almas. Entonces son la santificación del pueblo de Dios, nuestra santificación personal, es también dar, bueno, pues culto a Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de todo el cuerpo que somos, toda la Iglesia de Cristo. Pero además también los sacramentos tienen una finalidad que ya deriva de estas anteriores, que es la pedagógica, es decir, tienen un sentido pedagógico o de enseñanza, de aprendizaje. Y es por esto que dentro de estos sacramentos los rituales y el rito puede ser modificado y adaptado en algunas ocasiones para ir adaptándose y ajustándose a las necesidades y a la simbología de los pueblos. No es lo mismo, por ejemplo, un pueblo digamos, de los primeros cristianos, de los primeros siglos de la Iglesia, de Oriente que uno de Occidente. No es lo mismo los que estuvieron durante los padres, el periodo de la patrística, los primeros siglos de la Iglesia, que los medievales. No es lo mismo los medievales que los del Renacimiento o que los de la época moderna o los de la época contemporánea. Entonces hay cuestiones que son cambiables, que son modificables y por lo mismo no solo pueden cambiar, sino que deben cambiar. Y eso es lo que se ha dado como lineamiento en esta reforma litúrgica que tiene una gran riqueza y una gran trascendencia en la Iglesia Católica. Si nosotros leemos estos documentos, que yo les invito a que consigan el documento que es un compendio o bien en un solo libro, los documentos completos del Concilio Vaticano II, en este vienen pues todos y principalmente pues si van siguiendo este programa ahorita en el que estamos analizando, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, pues van a ver y van a entender por qué muchas de las cuestiones que hoy vemos en las celebraciones de los sacramentos o en las celebraciones litúrgicas o de los sacramentales, o por ejemplo saber cuál es la diferencia entre un sacramento, ¿verdad?, y un sacramental. ¿Cuál es la función también del sacramental? Que son signos que se hacen pues en relación principalmente a los sacramentos, pero que también tienen como finalidad santificar no solo a la persona, sino todas las cosas que van rodeando o que van entrando pues en el desarrollo de la persona, en su desarrollo profesional, en su desarrollo doméstico, en su desarrollo personal, en toda clase, en todas sus actividades. Cuando una persona vive en gracia, vive cristianamente, es decir, está bien dispuesta, pues esta persona recibe con eficacia la gracia
y se santifican todas sus actividades, ¿sí? No solamente la persona, sino todo lo que le rodea. Entonces vemos que por eso existen las bendiciones y otras cosas más, otros que no son sacramentos, pero que son importantísimos, como por ejemplo las profesiones de los votos, las consagraciones de las personas, de las vírgenes, por ejemplo, en fin, de las personas que se consagran en algún estado de vida también. Y hay tanta riqueza en la iglesia y que muchas veces nosotros desconocemos, y por desconocer, pues es como quien tiene una herencia, que recibe una herencia, pero que desconoce que existe esa herencia, no tiene el testamento, nadie le entera de que existe, y por lo mismo, pues es como si no la tuviera. Cuántas cosas y cuánta riqueza de la iglesia nosotros nos perdemos por estar ocupados y preocupados por cosas que son secundarias, triviales, porque al final en este mundo todo pasa, todo pasa. Ahora estamos ilusionadísimos con una cosa, con unas personas, pero al final todo termina, y cuando termine, pues lo único que va a quedar es todo aquello que hicimos para santificarnos y para vivir en gracia de Dios y en comunión con Dios. Y ese es el amor, que también tiene como finalidad, esa es la otra, no solo la pedagógica, sino la vivencia de la caridad, la finalidad de los sacramentos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Recibiendo sus comentarios, sus saludos. Quiero mandarle un saludo a Julio César Castillo, a su mamá y a toda su familia con mucho cariño. También quiero mandarle un saludo a Jesús Ortiz, a Gisela Rocío Hernández, a Stephanie y bueno, pues también a Gerardo Segovia. Un saludo muy afectuoso a la doctora María del Carmen Elizundia Ponce, que nos está viendo aquí. También a Mari Carmen Carmeliux, un saludo muy afectuoso. Bueno, pues estamos aquí disfrutando de toda esta riqueza del Concilio Vaticano II y bueno, pues de lo que son algunos de los sacramentos y los sacramentales. Hay que recordar que los sacramentos, hay unos sacramentos que son los de iniciación cristiana, que son el bautismo, después viene la confirmación y la Eucaristía, y estos sacramentos de iniciación pues son analógicamente, ¿verdad? O análogamente a lo que es la vida natural de la persona. El bautismo es como el nacimiento, luego viene la confirmación que fortalece y luego la Eucaristía, que es el alimento con el cual vamos creciendo en la vida de la fe. En la cuestión de la doctrina católica cristiana, de la filosofía y de la teología cristiana, es muy importante entender la analogía, que es que algo es siempre en parte igual y en parte distinto. La realidad no es una sola cosa, un bloque como si fuera una cosa que no se mueve y estática, ni tampoco es puro fluir, puro movimiento, sino que es en parte algo estático y en parte algo que se mueve. En parte todas las cosas tienen algo igual y en parte tienen algo distinto. Entonces, si nosotros no sabemos distinguir lo que es, lo que permanece de lo que puede cambiar, o lo que es igual de lo que es distinto, pues caemos en muchísimas confusiones. Por ejemplo, en este caso, cuando analogamos lo que es un sacramental y un sacramento, cuando decimos que las cosas se pueden santificar, por ejemplo, o las actividades de las personas, el trabajo ordinario, por ejemplo, el trabajo en una empresa, el trabajo de un músico, de un piloto, aviador, o qué sé yo, de tantas cosas que hay, bueno, pues se santifica de manera analógica. Realmente, en sentido estrictísimo, lo único que se santifican son las personas, pero también a través de las personas, pues toda la vida se va santificando cuando estas personas viven y están bien dispuestas, es decir, están confesados, comulgados y pues en estado de gracia. Hay que tratar de no perder la gracia. Claro, aquí en esta vida es imposible no perder la gracia durante toda la vida, porque esta iglesia peregrinante pues es una iglesia que también pues es pecadora, porque estamos los que vamos en ese proceso de pasar de ser pecadores a ser santos. Y entonces por lo mismo tenemos que tener paciencia.
paciencia con nosotros mismos y con nuestros hermanos, porque todos vamos creciendo poco a poco, pero somos débiles. Y entonces un día criticamos, un día ya dijimos una mentira, y otro día vamos cometiendo infidelidades, y otro día vamos cometiendo, pero hay que tenernos paciencia y caridad. Y para lograr esta paciencia, esta caridad, y ir creciendo en este proceso de santificación, pues para eso la Iglesia nos ofrece estos sacramentos y los sacramentales que van manifestando la eficacia de esta obra o santificadora a través de la intercesión de la Iglesia Católica. Pero bueno, como siempre, es importante en este programa que nosotros vayamos a los textos del Concilio Vaticano II, porque es sobre un concilio y como es doctrina, y la doctrina tiene que ser con formulaciones muy precisas y exactas, entonces es necesario que ustedes escuchen directamente los textos para que vayamos comentándolos. Así es que por eso hemos preparado aquí en María Visión con mucho cariño para todos ustedes este material en el que vienen pues cosas muy importantes de las cuales hay que poner muchísima atención. Vamos al material. La Constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II dedica su capítulo 3 a otros sacramentos y a los sacramentales a partir del número 59 en adelante, afirmando textualmente que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Habiéndose introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales, con el correr del tiempo, ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin, y siendo necesario acomodar otras a las necesidades presentes, el Sacrosanto Concilio determina lo siguiente para su revisión. Como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida conforme a las normas siguientes. Inciso A. En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede usar la lengua vernácula a tenor del artículo 36.
Inciso B. Las competentes autoridades eclesiásticas territoriales de que se habla en el artículo 22, parágrafo 2 de esta Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua, y una vez aceptados por la sede apostólica, empléense en las correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares colecciones de ritos, no se omitan las instrucciones que en el ritual romano preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbrica como las que encierran una especial importancia comunitaria. Restáurese el catecumenado de adultos, dividido en distintos periodos. Las prácticas dependerán del juicio del ordinario del lugar. De esta manera, el tiempo del catecumenado, establecido para la conveniente instrucción, podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebrarán en tiempos sucesivos. En las misiones, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse aquellos que se encuentran en uso de cada pueblo en cuanto puedan acomodarse al rito cristiano, según la norma de los artículos 37 al 40 de esta Constitución. Revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado. Insértese en el misal romano la misa propia, in collatione baptismi. Revísese el rito del bautismo de niños y adáptese a su condición, y póngase de manifiesto en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y padrinos. Para los casos de bautismos numerosos, en el rito bautismal deben figurar las adaptaciones necesarias que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más breve que pueda ser usado principalmente en las misiones por los catequistas y en general en peligro de muerte por los fieles, cuando falta un sacerdote o un diácono. En lugar del rito llamado Ordo supplendi o missa super infantem baptizatum, prepárese otro nuevo, en el cual se ponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido en la Iglesia. Además, para los que, bautizados ya válidamente, se convierten a la religión católica, prepárese un rito nuevo en el que se manifieste que son admitidos en la comunión de la Iglesia. Fuera del tiempo pascual, el agua bautismal puede ser bendecida dentro del mismo rito del bautismo, usando una fórmula más breve que haya sido aprobada. Ya ven ustedes aquí cuánta riqueza doctrinal tenemos en el concilio. Quiero mandarle un saludo también a Sol Alvarado, a Patricia Ávila y también a María Teresa Cervantes, que bueno, siempre nos siguen, nos acompañan en este programa Concilios. Pues mire, ya ve usted cuánta riqueza en y cuánta cosa tan hermosa tenemos en la Iglesia Católica y cuántos ajustes tan importantes se hicieron a partir del Concilio Vaticano II para que nosotros, los fieles católicos, tanto los que son ministros, los obispos, los presbíteros, los religiosos y los laicos, pudiéramos vivir mejor nuestra fe cristiana. Ahora, esto no quiere decir que el obispo o el sacerdote pueda hacer lo que quiere, como a veces sucede, y lo vemos en diferentes partes del mundo y en diferentes parroquias, que cambian lo que se les ocurre, hacen las homilías del tamaño que quieren, dicen lo que sea, o hacen o introducen prácticas que no tienen nada que ver. Ni siquiera el obispo tiene esa facultad, porque si ustedes ven este documento,
Pues constantemente hace referencia al artículo 22, parágrafo 2, donde dice que tiene que ser aprobado por la autoridad eclesiástica. Y la autoridad eclesiástica a la que se refiere este artículo 22, parágrafo 2, es la Asamblea de Obispos legítimamente constituida, pero además tiene que ser después ratificada por la sede apostólica. De modo que si no tenemos esto, o hay cosas que no están en los rituales que fueron legítimamente aprobados, pues esas cuestiones ya se salen y luego atribuimos al Concilio Vaticano II todos esos desajustes, cuando en realidad el Concilio Vaticano II nunca dijo y en ninguna parte dice que todo mundo puede hacer lo que quiera en la misa y que el sacerdote, el presbítero, los laicos o el obispo o quien sea, ¿verdad? Quien sea que participe en una acción litúrgica, puede hacer lo que se le ocurra o lo que quiera. Eso no dice en ninguna parte y por eso luego vienen los malos entendidos. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos con más. No se vaya. Estamos aquí en su programa Concilios. Quiero mandar un saludo muy afectuoso al padre Ender Artigas y a todos los seminaristas y al equipo de formadores del Seminario del Sagrado Corazón en Trujillo, Venezuela, lugar al que Dios me dio la oportunidad de visitar. Es un seminario, una diócesis en donde los seminaristas se forman y se forman con una doctrina adecuada, con una doctrina correcta. Eso es una gran bendición actualmente, tener un seminario así. Así es que les mandamos un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Trujillo, Venezuela, y especialmente al padre Ender Artigas, que es formador y que está encargado pues del curso introductorio, es decir, de las nuevas vocaciones. Esperemos que este año les lleguen muchísimas vocaciones. Pues continuando con el programa Concilios y con el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la Sagrada Liturgia, pues ya vieron ustedes en estos materiales cuánta importancia tiene que nosotros nos formemos también. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo. Hay ocasiones en las que un laico tiene que bautizar a un niño. A mí me tocó una vez una situación en la que una persona abortó pues naturalmente por una imprudencia, a lo mejor de haber cargado una cosa muy pesada, y entonces el niño a veces sale todavía vivo, y entonces podemos nosotros bautizar a ese niño para que reciba toda la gracia del bautismo, porque como escucharon ustedes en el video anterior, pues toda esta gracia y todos estos efectos de los sacramentos pues vienen en virtud del misterio pascual del mismo Cristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pero además también venían aquí algunos términos, como por ejemplo el término caridad, vivir la caridad. Ese es uno de las finalidades de los sacramentos. La caridad es una virtud teologal infusa, es decir, es una virtud, no es una virtud natural, sino es una virtud sobrenatural que solo Dios puede dar, como lo es la fe, la esperanza y la caridad. Esta virtud sobrenatural infusa consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama. Ese es el orden de la caridad. Dios, nosotros y el prójimo. El que no se ama a sí mismo en Dios y él no puede amar tampoco al prójimo y no tiene un amor ordenado. Por eso es tan importante este concepto, esta realidad, porque no es solo un concepto, sino un concepto que hace referencia a una realidad que es esta virtud de la caridad y que nosotros observamos en las personas cuando se van santificando. Ya les decía yo que aquí venimos a santificarnos, no somos santos, ninguno de nosotros. Después en el juicio final, pues todo se va a saber. Entonces me decía un amigo, me decía, ay, va a ser terrible porque vamos a decir, tan santito que se veía y ven a más todo lo que hizo. Bueno, yo creo que ya no nos va a importar después de estar con Dios, ¿verdad? Lo que haya pasado, pero ahí es donde nos damos cuenta de que aquí pues no somos santos, pero vamos caminando hacia la santidad y nos van ayudando pues todos estos auxilios
que Dios nos proporciona a través de la Santa Iglesia, ¿sí? De la Iglesia Católica, y que nosotros debemos conocer para poder aprovechar mucho mejor. Otro es la gracia. La gracia, decimos, bueno, pues se recibe la gracia. La gracia es la participación, o sea, Dios nos participa formalmente, es decir, realmente, formalmente nos participa, aunque analógicamente, es decir, en parte igual y en parte distinto, de su vida divina. Es la participación formal, aunque analógica, de la vida divina en la criatura racional, es decir, en el hombre. El hombre es la criatura racional. Por la gracia nosotros participamos de la vida de Dios, de su vida intratrinitaria. Eso es la gracia. Pero estamos tan acostumbrados al lenguaje vulgar, al lenguaje chabacano, a estarnos complaciendo con toda clase de vulgaridades y de cosas inmundas, que cuando ya escuchamos una formulación o leemos una encíclica o un documento de la Iglesia, decimos, ay, ¿qué es esto? Y hasta nos queremos desmayar de que no podemos entender a veces ni una palabra, porque nos parece que es un lenguaje elevadísimo, y no es que sea un lenguaje elevadísimo, es un lenguaje normal, pero que desafortunadamente hemos ido perdiendo los católicos, porque es el lenguaje con el que Dios nos ha hablado a través de su Iglesia, pero al que nosotros hemos rechazado por estarnos complaciendo y entreteniendo con toda clase de vulgaridades todo el tiempo. No es que todo tenga que ser tan serio, pero está bien un ratito a lo mejor, pero tenemos que formarnos y tenemos que prepararnos bien. Bueno, pero vamos a continuar con este documento y esta parte del documento tan importante en donde vamos extrayendo estos conceptos, estas definiciones y estos lineamientos y artículos que permitieron que ahora gozáramos de estos sacramentos y que los mismos sacerdotes y los obispos deben conocer muy bien y respetar los rituales para que no se desvirtúe todo. Y para eso vamos a continuar con este material que también les hemos preparado para que puedan ustedes comprender con más precisión lo que se pidió en este concilio. Vamos al material. Revísese también el rito de la confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada, según las circunstancias, dentro de la misa. Para el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada a manera de introducción. Revísense el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. La extrema unción, ya también y mejor, puede llamarse unción de enfermos. No es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Además de los ritos separados de la unción de enfermos y del viático, redáctese un rito continuado, según el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confesión y antes de recibir el viático. Adáptese, según las circunstancias, el número de las unciones y revísense las oraciones correspondientes al rito de la unción, de manera que respondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Revísense los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias como a los textos. Las alocuciones del obispo al comienzo de cada ordenación o consagración pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal, todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Revísese y enriquézcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano
de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. Si en alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias en la celebración del sacramento del matrimonio, el Santo Sínodo desea ardientemente que se conserven. Además, la competente autoridad eclesiástica territorial, de que se habla en el artículo 22, parágrafo 2, de esta Constitución, tiene la facultad, según la norma del artículo 63, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres de los diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el sacerdote asistente pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Celébrese habitualmente el matrimonio dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, antes de la oración de los fieles. La oración por la esposa, oportunamente revisada de modo que inculque la igualdad de ambos esposos en la obligación de mutua fidelidad, puede recitarse en lengua vernácula. Si el sacramento del matrimonio se celebra sin misa, léanse al principio del rito la epístola y el evangelio de la misa por los esposos e impártese siempre la bendición nupcial. Revísense los sacramentales, teniendo en cuenta la norma fundamental de la participación constante, activa y fácil de los fieles, atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos. En la revisión de los rituales, a tenor del artículo 63, se pueden añadir también nuevos sacramentales según lo pida la necesidad. Sean muy pocas las bendiciones reservadas y solo en favor de los obispos u ordinarios. Provéase para ciertos sacramentales, al menos en circunstancias particulares y a juicio del ordinario, puedan ser administrados por laicos que tengan cualidades convenientes. Revísese el rito de la consagración de vírgenes, que forma parte del pontifical romano. Redáctese además un rito de profesión religiosa y de renovación de votos que contribuyan a una mayor unidad, sobriedad y dignidad, con la obligación de ser adoptados por aquellos que realizan la profesión o renovación de votos dentro de la misa, salvo derecho particular. Es laudable que se haga la profesión religiosa dentro de la misa. El rito de las exequias debe expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país, aún en lo referente al color litúrgico. Revísese el rito de la sepultura de niños, dotándolo de una misa propia. Aquí Fernando Tor nos está haciendo una pregunta. Dice, un sacerdote pobremente pues formado, ¿verdad?, litúrgicamente, con cierta responsabilidad de su obispo, que si tiene la obligación de prepararse por su cuenta. Claro que sí. Todos somos responsables. Ahorita tenemos una gran crisis postconciliar y además una crisis social, una crisis mundial. Y esta crisis abarca también a los seminarios, a la Iglesia Católica. La Iglesia no es una institución que esté totalmente fuera de lo que es el contexto histórico actual, sino que como parte del contexto histórico actual está hecha por humanos y por lo mismo la misma crisis que se está viviendo a nivel global, pues se vive al interior de la Iglesia. De modo que encontramos pues seminarios en donde se da una formación muy pobre o incluso otros tergiversada completamente de lo que debe ser una formación auténticamente católica. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sí, el sacerdote tiene la obligación, y no nada más el sacerdote, sino también los laicos, los fieles, los catequistas, de acudir a los documentos oficiales de la Iglesia Católica para poderse formar bien. Ahora, no se necesita mucha sabiduría ni mucho más que sentido común
o sensatez para comprender que si hay unos rituales y unas rúbricas y hay pues unos lineamientos oficiales de la Iglesia para la celebración de los sacramentos y de las acciones litúrgicas, pues hay que ajustarnos a lo que viene establecido, porque todo viene muy claro ahí. Por eso después del concilio se dedicaron muchísimas personas, hubo comisiones especiales con peritos, con expertos, tanto laicos como también sacerdotes, personas de la vida consagrada, para poder determinar las cuestiones en lo que es el arte, en lo que es la música, en lo que es cómo debe ser cada parte, en escoger las lecturas adecuadas, los ciclos de los años, etcétera. Entonces, es muy importante que nos ajustemos para que haya unidad dentro de la Iglesia. Claro, se permite cierta flexibilidad, pero ahí viene establecido. No vemos después algunas celebraciones en donde verdaderamente ya es un escándalo de lo que hacen tanto los que celebran, es decir, tanto el sacerdote o el ministro o los laicos, los mismos laicos, destrozando todo desde, como lo hemos dicho, su forma de vestir, su forma de llegar, su forma de traer a los niños, que en lugar de formarlos para respetar lo sagrado, pues acaban haciendo un desastre ahí, jugando, distrayendo la atención de todas las personas, como si la misa no tuviera ninguna importancia, o el bautismo o el matrimonio, porque son sacramentos distintos, y pudieran hacer lo que quieren. Y esto en realidad pues hace muchísimo daño a la Iglesia, y en ninguna parte del Concilio Vaticano II dice que eso se pueda realizar así, que de repente a la mitad aplausos y no sé cuántas cosas que no vienen al caso, que no son parte de la homilía. El sacerdote no puede decir cosas que están fuera de lo que está establecido y aprovechar la misa para otras cosas o intereses particulares o personales que no tienen nada que ver con el sacramento, con su misión. Las homilías, como lo hemos visto muchas veces, pues expresan la espiritualidad y la formación de sacerdote, una formación débil, pobre, ¿verdad? Se refleja ahí y entonces pierde todo su carácter, digamos, pedagógico y formativo por esa deficiencia. Entonces, desde luego aquí contestando esta pregunta y aprovechándola también, ¿verdad?, para hacer esta conclusión a esta parte, ¿verdad?, en donde vemos que también están los sacramentales, que también es importante la consagración de las personas, por ejemplo, la episcopal, en donde todos los obispos pueden imponer las manos, porque los obispos son los que participan en este tipo de ordenación. Bueno, pues todo esto es importantísimo, que nosotros como católicos es lo elemental que debemos saber. Pero como siempre, el tiempo vuela aquí. Yo les doy muchas gracias a nombre de todos mis compañeros por permitirnos estos momentos de reflexión, de disfrutar, de saborear de esta sabiduría, de esta herencia tan preciosa que tenemos en la Iglesia Católica. Bueno, pues gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión de Concilios. Hasta pronto. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.